El día de hoy, ¿qué vamos a aprender? El tercer mandamiento. Hemos titulado a esto, lo dijiste en su nombre y Dios sí toma nota. El juramento que atraviesa siglos. Como ya es de costumbre y ustedes conocen la dinámica de herederos, vamos a ver una porción de la escritura en el Antiguo Testamento, pero inmediatamente nos vamos a ir al Nuevo Testamento porque quiero en este día resaltar algunas cosas del Nuevo Testamento que nos van a dar una luz muy grande, pero para llegar ahí con base vamos a estudiar unas escrituras del Antiguo Testamento. ¿Estás preparado? Bien. Tercer mandamiento. Vamos a ver el tercer mandamiento. Hace un momento ya hicimos la dinámica, así que dice la escritura, y te lo voy a poner aquí en pantalla para los que puedan leer. Vamos rápidamente a Éxodo 20. Estamos estudiando el capítulo 20 y el tercer mandamiento está en el versículo 7. Yo te voy a leer en esta versión, que es una versión un poco moderna, y dice de esta forma. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Ahora, esto es impactante porque el lenguaje utilizado aquí en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que nos está hablando de este tercer mandamiento de no dirás o no usarás el nombre de Dios en vano, no dirás cosas en vano usando el nombre de Dios, es bien fuerte. Ahora, ¿por qué la Escritura nos muestra una sentencia bien fuerte de parte de Dios? Lo vamos a entender a través de toda la historia, cómo el pueblo de Israel vive y cómo llegamos hasta el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero decirte esta noche es de que al menos hay cuatro maneras en las que comúnmente se desobedece este mandamiento. Sé que a veces suena raro decir ¿y cómo puedo tomar el nombre de Dios en vano? Pero te voy a acercar al menos 4 formas de cómo nosotros podríamos estar desobedeciendo este mandamiento. El primero, la profanación, lo puedes ver en pantalla. ¿Qué es profanar? Dios nos está diciendo a través de este mandamiento al menos 4 aspectos. El primer aspecto, no profanar, y es usar el nombre de Dios en una blasfemia o en alguna maldición. Evidentemente porque el nombre de Dios no puede ser usado en una blasfemia. Por eso es de que Dios está diciendo que no profanemos su nombre. Una segunda manera común de ver esto es la frivolidad. En este mundo moderno, usar el nombre de Dios de una manera superficial, familia. Ten cuidado de usar el nombre de Dios de una forma descuidada. Sé que a veces ha habido prácticas en las que nosotros nos desenvolvemos en usar el nombre de Dios y decimos, Diosito, sí, pues es que Diosito te va a cuidar. Jesucito, es que, ay, por mi Jesucito hago esto. Algunos un poco ya que sienten que entran en confianza dicen, sí, pues el flaco de arriba me cuida. Claro, pero el flaco de arriba. Y tendemos a usar de manera superficial el nombre de Dios. Recordemos siempre, familia, el nombre de Dios es el nombre de nuestro Padre. Él, aunque es nuestro Padre, no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo Dios, Señor en nuestras vidas. Cuarta forma en la que podría desobedecerse este mandamiento, la hipocresía. De esto vamos a hablar mucho hoy día. ¿Qué es la hipocresía? Clamar el nombre de Dios, pero actuar de una manera que lo deshonra. O sea, por un lado estás clamando su nombre, pero por el otro lado estás haciendo completamente lo contrario. No puedes decir, familia, que crees en Dios, que confías en su palabra, que has leído las escrituras, pero después estás empezando a usar, por ejemplo, amuletos que crees que te protegen. O estás consultando cartas, o estás consultando tu horóscopo. No puedes actuar de esa manera. Decir que crees en Dios, pero querer respaldarte en otras cosas, donde claramente tus actitudes demandan una hipocresía. Y una cuarta forma que el día de hoy nos vamos a enfocar en este punto es la sustancia, que es el juramento. ¿Y qué es el juramento? Es poner a uno bajo un juramento, obligándose así a hablar
o a obrar como si estuviera en la presencia de Dios. El día de hoy, familia, vamos a hablar de los juramentos aquí en las Escrituras, que es una forma desmedida de poner el nombre de Dios en vano. ¿Estás listo? Bien. Lo primero que quiero decirte respecto al juramento es que el juramento bíblico era una solemne apelación a Dios. ¿Para qué? Para ser un testigo de un pacto o para formar parte de un pacto o también para confirmar la verdad de un dicho. Todo esto forma parte de esta solemne apelación a Dios mediante un juramento. Por eso es de que su violación era una gran ofensa a Dios y Dios tal es así que lo coloca dentro de uno de sus mandamientos. Ahora, rápidamente voy a explicarte para que tengas el conocimiento en todas las escrituras que el juramento se hacía de diferentes formas. Hay muchos juramentos en la Biblia, hay muchas formas en que muchas personas usan el juramento. Hay algunos que lo usan abusivamente, hay algunos que usan el juramento como para declarar solemnidad de que Dios está respaldando eso. Hay muchas formas, ¿ok? Por ejemplo, vamos a ver que una de las formas en que se hacía el juramento bíblico era ante el rey. Si tú puedes ir a Génesis, el capítulo 42, el verso 15, vas a ver que José, cuando se encuentra de nuevo con sus hermanos, y estos no lo reconocen, José dice que traigan a su hermano Benjamín, pero él hace un juramento en nombre de Faraón. Eso lo vas a poder ver en Génesis 42, el verso 15. Y te lo voy a leer rapidito en esta versión. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera, dice. José le está diciendo a sus hermanos, juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto, a menos que su hermano, refiriéndose a Benjamín, venga hasta aquí. Ahora, obviamente este juramento se da ante la presencia de un rey y esas eran las formas de hacer juramentos, ¿no? También existen otro tipo de juramentos ante autoridades de esa forma. Ha habido durante la Biblia muchos juramentos. Una de las historias más profundas quiero contarte el día de hoy. Hay una historia que ocurre en el reinado de David. ¿Recuerdas David? David, el sucesor de Saúl, él está reinando. Y vamos a ver la historia. Acompáñame a Segunda de Samuel, y seguramente lo vas a ver en pantalla también. Segunda de Samuel, el capítulo 21. Yo te voy a leer el verso 1 y el verso 2 y quiero que me acompañes en tu Biblia. Aconteció en los días de David que hubo hambre. Empieza una hambruna. Ahora, no es cualquier hambruna, dice, durante 3 años consecutivos. ¿Qué tal ataque? David, dice la escritura, buscó el rostro del Señor y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y su casa sanguinaria, porque él dio muerte a los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino un remanente de los amorreos, a los cuales, esta es la parte importante, los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero debido a su celo por los hijos de Israel y de Judá, Saúl había procurado matarlos. Ahora, te voy a explicar el contexto para que entendamos esto. En los tiempos de Josué, o sea, mucho tiempo antes, Israel había hecho un pacto con este pueblo. Este pueblo se llama los Gabaonitas. Este pacto consistía en no destruirlos. Vamos a retroceder. Mira que hemos estado en Samuel, que nos habla del reinado de David, pero vamos a retroceder dónde surge este pacto, este juramento. Así que vámonos a Josué. Josué, el capítulo 9. Y te voy a leer el verso 14 y el verso 15 para que entiendas lo que está sucediendo. Dice la escritura, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Dato muy importante de la Biblia. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un ¿qué?
un juramento que los obligaba a cumplirlo. Entonces, el pacto con este pueblo, con estos gabaonitas, era tan serio aún cuando se originó después de un engaño. Ahora tú me dirás, ¿cómo así? Te voy a contar un poquito la historia de lo que sucedió. Primero, tienes que recordar, Josué, sabemos que Israel está entrando a conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos todavía en Moisés, pero seguimos pasando los libros. Y en este escenario de Josué 9, ya habían derribado las murallas de Jericó. O sea, las murallas de Jericó ya habían caído. Ellos ya habían conquistado Jericó. Ya habían ido a conquistar otro pueblo más. Y tú sabes que Dios los había mandado a conquistar pueblo tras pueblo tras pueblo. Y así tener la ciudad, la tierra prometida para los israelitas. Cuando están en esa misión, en ese momento están yendo de pueblo a pueblo, ya las murallas de Jericó habían caído, ya habían conquistado el pueblo, otro de los pueblos. Ahí es donde Dios les había ordenado que no hagan alianza con ningún pueblo cananeo, con nadie, que todos tenían que ser destruidos. Ese mandato lo vas a encontrar en Deuteronomio 7, el verso 1 y el verso 2. Entonces, ¿qué pasa? Los gabaonitas ven que ya destruyeron Jericó, ven que ya destruyeron otra ciudad y están yendo y avanzando y ellos vivían cerca. Entonces temieron por sus vidas. Obviamente dijeron, a nosotros también nos van a destruir. Así que idearon un plan de engaño. ¿En qué consistía? Estos se vistieron con ropas viejas, así, sandalias gastadas, ropas viejas, y llevaron dentro de sus bolsos pan con moho, o sea, pan mohoso. O sea, estaban así, todos así, como que si tu adolescente hijo recién se despierta en la mañana y le mandas a comprar pan, despeinado, que no quiere lavarse los dientes, que no quiere saber nada de sus vidas y todo zarrapastroso, con sus sandalias más viejas, va a la calle, por más que tú le digas, oye, los vecinos te van a ver, pero como es adolescente no le interesa, ¿no? Algo así, ellos se visten de esas ropas y agarran pan con mohoso para traer este engaño a Josué. Ahora, se dirigieron a Josué y a los líderes de Israel y les empiezan a contar la mentira de que vivían muy lejos y de que estaban tratando de buscar un acuerdo de paz con ellos, de que no los maten, porque ellos venían desde lejos y por eso sus ropas viejas y su pan mohoso y todo eso. Ahora, dice la escritura que Josué, que los príncipes, los líderes de Israel no consultaron a Dios. Ese fue el problema. Así que les creyeron inmediatamente. Obviamente, los ven todos zarrapastrosos, los ven con comida pasada, vencida. Dicen, no, pues sí, debe ser cierto su historia, ¿no? Así que ellos sellan su pacto con un juramento y lo hacen en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Lo hacen en el nombre de Dios de que no los matarían, que no harían nada con este pueblo. Entonces, como estamos estudiando, un juramento hecho en el nombre de Dios era irrevocable, aunque después se descubriera su engaño. Y efectivamente, pasan 3 días. 3 días después, Israel descubre que estos gabaonitas vivían muy cerca. No era cierto este cuento. Así que, pese a que se enteraron del engaño, ellos no pudieron romper el pacto porque lo habían hecho jurando por Dios. Así que los dejaron vivir cerca, los pusieron a ser servidores como leñadores, como aguadores del tabernáculo, etc. Ahora, conociendo esa historia, avanzamos en el tiempo otra vez. Habíamos retrocedido, volvemos a avanzar en el tiempo. Y muchos años después de ese hecho con Josué, pasan muchos años y ahora es cuando el primer rey de Israel, cuando Saúl es rey. Dice la escritura que acabamos de leer en 2 Samuel, que su celo por Israel y Judá era tan grande que trató de exterminar a los gabaonitas, rompiendo el pacto que había hecho ese pueblo con Dios desde la época de Josué. Y eso fue visto por Dios como una profanación a su nombre, porque implicaba romper una promesa, un juramento que se había hecho invocando el nombre de Dios. Eso es lo que hace Saúl. Pasan los años y ahora sí nos encontramos en nuestro texto base que estamos revisando.
Ahora ya es el reinado de David. Han pasado años más tarde, está surgiendo el reinado de David y dice, lo acabamos de leer, que vino una hambruna por 3 años. Así que el rey David dice, ¿what? ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos está viniendo esto? Y dice la escritura, y esto es bastante interesante, que David consulta a Dios. Y esta consulta a Dios en el original tiene que ver con ayuno y oración. David le pregunta, Señor, ¿por qué nos ha venido esto? Y el Señor revela a David que ese juicio era por causa de la sangre que había derramado Saúl contra los Gabaonitas cuando existía un pacto de hace tantos años. En pocas palabras, Saúl había roto el pacto sagrado que había sido hecho con un juramento en el nombre de Dios. Y eso le trajo juicio a Israel. Hasta que tuvieron que resolver esa falta. Cuando David supo esto por boca de Dios, de la hambruna que era consecuencia de la sangre derramada por Saúl para tratar de exterminar a los gabaonitas, él fue a hablar con este pueblo y les pregunta, ¿qué compensación quieren? Porque no podemos seguir viviendo bajo esto, este ataque de esta hambruna, esta maldición que estamos viviendo. Y es ahí donde vemos en 2 de Samuel, el capítulo 21 de que estamos estudiando, más adelante a partir del verso 3 al 6, lo vas a poder estudiar en tu casa, explica que los gabaonitas no pidieron ni plata, no pidieron ni oro, tampoco querían la muerte de los israelitas en general, solo querían una cosa de forma específica. Ellos dijeron, que nos entreguen 7 varones de los hijos de Saúl, para que los ahorquemos delante de Jehová y que estos sean expuestos. Era interesante la propuesta que ellos le dan. Lo único que queremos es dar los 7 varones de Saúl. Los vamos a matar, es lo que queremos. Bueno, David acepta, pero muestra misericordia a Mefiboset, que era descendiente de Saúl. Reconocemos que él era hijo de Jonatán y Jonatán era hijo de Saúl. Pero ¿por qué David decide respetar? Porque David había hecho un juramento con Jonatán, su amigo, de que le iba a beneficiar siempre. Eso está en 2 de Samuel, el capítulo 21, el verso 7. Y él sabía del poder del juramento, de la promesa, del pacto, y digo, yo no voy a cometer el mismo error que el rey Saúl, así que él no toca a Mefiboset, así que entrega a otros descendientes de Saúl, que van a ser 2 hijos de Rispa y otros 5 hijos de Merab. Bueno, la tragedia ya la sabemos, si puedes revisar las escrituras más adelante, vamos a ver cómo esta descendencia fueron ejecutados en la primera cosecha de la cebada y obviamente sus cuerpos fueron exhibidos, ¿no? Todo esto lo vemos en esta historia. Familia, en la mentalidad bíblica, un pacto jurado en el nombre de Dios era inviolable. Incluso si fue hecho con engaño, como en el caso de Josué, romperlo implicaba deshonrar el nombre de Dios, porque lo habían intervenido a él, habían jurado en su nombre. Así que él mismo, Dios mismo, demandaba justicia hasta que se repare esta ofensa. El pacto en Josué fue hecho aproximadamente en el año 1400. Esto es antes de Cristo. Pasan los años y llega el reinado de David, cuando empieza a sufrir la hambruna en su reino. ¿Y sabes qué año era ese? Era el año 1010 antes de Cristo. De 1400 a 1010, casi 1000, ha transcurrido entre el pacto y el castigo aproximadamente 400 años. Uno podría decir, pero ¿por qué Dios no se olvidó de ese juramento? Se ha pasado ya 400 años. Dios no olvida un juramento hecho en su nombre, aunque pasen siglos. Por eso, familia, es que tenemos que ver cómo la palabra dada en el nombre de Dios vincula
a la gente y vincula a la gente para siempre, porque su nombre queda comprometido en ese pacto. Esa es la razón por la que Dios le dice al pueblo de Israel, ten cuidado en hacer cualquier tipo de juramento en mi nombre. Ten cuidado de no decir mi nombre, no tomes mi nombre en vano, porque si tú juras y encima tomas mi nombre, eso te va a seguir, porque se está marcando como pacto. Eso es lo que sucede en este contexto, pero vamos a seguir viendo otras formas que se dieron para hacer juramentos en el antiguo mundo. Por ejemplo, levantando la mano, encontramos en Génesis 14, el verso 22, donde Abraham le jura al rey de Sodoma que él no tomaría nada de sus pertenencias luego de que habían rescatado a Lot. Abraham le dice, yo no voy a tomar nada para que tú no digas que he sido enriquecido a tu causa. Y recordarán que esto sucedió y que todo lo que habían obtenido de rescate de estos reyes que se habían enfrentado, 5 reyes y 4 reyes, y le da esta ofrenda a Melquisedec. Esa historia es muy conocida y está en Génesis 14 y el verso 22 dice, Abraham le respondió al rey de Sodoma, juro solemnemente ante el Señor, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que no tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni la correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Otra forma de hacer juramentos en el antiguo mundo era poniendo la mano en el muslo sobre alguna otra persona. Esto también sucedió en Génesis, el capítulo 24, el verso 2. Abraham le está pidiendo a su siervo que busque una esposa para Isaac, pero le dice, júrame que no la vas a traer del pueblo cananeo, porque Dios quería cumplir el mandato de ser un pueblo separado para Dios. Abraham, perdón, quería cumplir el mandato de ser un pueblo separado para Dios. Así que le hace este juramento a su siervo y dice, Génesis 24, voy a leerte el verso 2 y el 3, dice, cierto día Abraham le dijo a su siervo más antiguo, el hombre que estaba a cargo de su casa, haz un juramento poniendo tu mano debajo de mi muslo. Jura por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no dejarás que mi hijo se case con mujeres cananeas. Eso es lo que sucede. Ahora sí, luego de ver todas estas cosas, vamos a dar a una vista al Nuevo Testamento. Había juramentos que se hacían con objetos sagrados. Y tú vas a poder ver, y quiero que me acompañes rápidamente, y vas a tener tu Biblia abierta ahí. Quiero que busques en tu Biblia Mateo 23, y quiero que te quedes ahí un momento. Mateo, el capítulo 23. Y para esto vamos a ver lo que dice Jesús respecto a los juramentos. Ya hemos visto que Dios está diciendo, estos juramentos te van a enlazar por siglos. Ten cuidado. Ahora llegamos a Mateo. ¿Qué va a decir Jesús? Jesús va a decir algo bien fuerte desde el verso 16 al 22. Esa va a ser nuestra escritura de estudio. Pero antes, quiero decirte algo. Esto es un regalo para las personas con las que estamos estudiando los evangelios. Este es un regalo para ti. Las personas que estamos estudiando los evangelios, en el grupo que estamos estudiando los evangelios, diferentes personas están estudiando cada uno. Te voy a hacer un regalo, así que tú ya has leído esta parte y vamos a empezar a desmenuzar para que puedas tener la visión completa de esto. ¿Estás preparado? Saca todas tus notas, saca tus bolígrafos, saca tus colores y todo. Mateo 23. Mateo 23 está cargado, familia, de las más duras palabras de nuestro Señor Jesús. Ahorita lo vamos a ver, pero está cargado. Ahora, Mateo 23 va a tener un paralelo. Esta historia contada aquí va a tener un paralelo tanto en Marcos como en Lucas. En Lucas va a ser el capítulo 19, a partir del 19, el 19 y el 20. Entonces, ¿por qué vamos a estudiar Mateo? Porque Mateo registra el más completo de las palabras de Jesús, que tiene que ocupar un capítulo completo para agrupar todas estas palabras. En Mateo vamos a ver todo el capítulo 23 que tiene que ver con esto. En cambio, en Lucas y en Marcos va a ser de forma distribuida. Aquí lo vamos a ver completo. Ok, primero te voy a leer
en esta versión desde el verso 16 al verso 22 para que entres en contexto. Vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a leer. Guías ciegos. Jesús está hablando. ¿Qué aflicción les espera? Pues dicen que no significa nada jurar por el templo de Dios, pero que el que jura por el oro del templo está obligado a cumplir ese juramento. Ciegos tontos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que lo que hace sagrado? Dicen que jurar por el altar no impone una obligación, pero jurar por las ofrendas que están sobre el altar sí la impone. ¡Qué ciegos son! Pues, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que hace que la ofrenda sea sagrada? Cuando juran por el altar, juran por el altar y por todo lo que hay encima. Cuando juran por el templo, no solo juran por el templo, sino por Dios, quien vive allí. Y cuando juran por el cielo, juran por el trono de Dios y por Dios, quien se sienta en el trono. Esa es la materia de estudio del día de hoy. Pero para entender estas palabras de Jesús, porque leemos de frente y decimos, ¿cómo que juran del templo, la ofrenda? ¿Qué tiene que ver? Para entender estas palabras, siempre tenemos que ver el contexto. ¿Estamos listos? Las preguntas que nos vamos a hacer es, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Y a quién les dice Jesús estas palabras? Así que nos vamos a ubicar en tiempo y espacio. ¿Estás preparado? Vamos a ver en qué momento fueron dichas estas palabras. Y para entender, vamos a tener que retroceder un poco. Así que retrocede unas cuantas hojas y nos vamos a ir hasta Mateo 21, porque solo vamos a entender el contexto, para que tengamos una percepción completa. En Mateo 21, en este momento agarra un lapicero, agarra un color, porque solo vas a marcar el tiempo y el espacio, es decir, los lugares. ¿Dónde está Jesús? Para que nosotros podamos entender dónde se está moviendo. Entonces, vamos a ver el capítulo 21, el verso 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, estaban acercándose a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Ok, Jesús está atravesando el monte de los olivos. Seguimos bajando, verso 10. Dice, y cuando entró él en Jerusalén. Esta es la porción de la escritura que nos habla de la entrada triunfal de Jesús. ¿Te recuerdas cuando él entra por un pollino, montado en un pollino, y todo el mundo le dice, Hosana, hijo de David, Hosana? Ya, él está entrando, ¿a dónde? A la ciudad de Jerusalén. Así que vas a marcar eso. Seguimos avanzando. Ya entró a la ciudad de Jerusalén. Verso 12, ¿a dónde más entra? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Ok, Jesús llega un domingo de Ramos, que nosotros lo conocemos como Domingo de Ramos, pero que es la entrada triunfal, entra a Jerusalén y va directo al templo. Ok, entró al templo. Verso 17 dice, y dejándolos, porque ahí hizo varias declaraciones en ese momento que entró al templo, y dejándolos salió fuera de la ciudad. ¿A dónde? A Betania. Ok, entra con un pollino, entra a la ciudad de Jerusalén, entra hasta el templo por la puerta de las ovejas, alrededor del estanque de Betesda, ingresa, hace unos comentarios en el templo y vuelve a salir, atraviesa el monte de los olivos y se fue ¿hasta dónde? Hasta Betania. Siguiente, verso 18. Sigue subrayando. Por la mañana, volviendo a la ciudad. Ok. Entonces de Betania vuelve a regresar Jesús. Está volviendo a la ciudad. Verso 23. Y cuando vino al templo. Este es nuestro escenario. Ya hemos visto el recorrido de Jesús. Jesús ha entrado al templo, volvió a salir, se fue a Betania y ahora volvió a regresar a la ciudad, es decir, a Jerusalén, y volvió a entrar al templo. Y en ese templo, ¿quiénes estaban?
Verso 23, principales sacerdotes, ancianos del pueblo, quienes enseñaban. Más adelante vas a ver que había saduceos, escribas y fariseos. Toda esa porción has estudiado. Ahora, en ese sentido, en el templo, Jesús empieza a tener las enseñanzas más rigurosas. Pero antes de unas enseñanzas rigurosas, los fariseos, los saduceos y los escribas le empiezan a hacer cuestionamientos. Así que Jesús empieza a enseñar parábolas. Por ejemplo, la de los 2 hijos, de los labradores malvados de la viña. Después vemos que hace una parábola de las bodas, de una fiesta de las bodas, y te recordarás, capítulo 22, verso 13, te dije que estudiaras, que dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ya todo eso está diciendo Jesús, explicando en parábolas. Después, estos fariseos y escribas le empiezan a consultar del tributo y le dicen, ¿es bueno pagar o no pagar al César? Todo esto porque era una trampa, ¿verdad? Le querían hacer caer. Después de esto vienen los saduceos y los saduceos era un grupo que no creía en la resurrección y le hacen preguntas de la resurrección. Esto es interesante estudiarlo, en algún momento lo estudiaremos, si Dios lo permite. Entonces, Jesús los calla sus argumentos de los saduceos. Luego, como ven que los fariseos ven que callan a los saduceos, entonces los fariseos vuelven a hablar y le dicen, oh Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento? Entonces Jesús los mira y les explica que hay 2 mandamientos que cumplir ante Dios y ante el prójimo. Después les dice Jesús una pregunta. Esta pregunta que les dice, ¿quién era el Cristo? Si tenían ellos una respuesta y ellos dicen, oh, bueno, el Cristo es el hijo de David, ¿no? Y entonces, si es su hijo, ¿por qué lo llama Señor? Y los hace entrever en una cuestión muy interesante. Eso también es lindísimo de estudiar. En esta conversación de acusaciones que van por aquí y por allá, llega el capítulo 23. Ahora sí, ya estamos listos, ya sabemos, Jesús está en el templo, ha tenido discusiones de todo con todos y llega este momento. Ahora sí, veamos lo que fue dicho. Ya hemos leído, porque nuestra materia de estudio es a partir del verso 16, pero para estudiar el verso 16 necesitamos saber qué está en el 15, qué está en el 14, en el 13, en el 12, qué se dijo antes. Para entender el hilo de la disertación de Jesús, necesitamos ver los versículos de estudio que es desde el primer verso. ¿Qué se está diciendo? Yo te voy a leer en esta versión rapidísimo, porque lo vamos a ir ver punto por punto. ¿Estás listo? Dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración y con versículos de la Escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse en la mesa principal de los banquetes y ocupar asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y los llaman rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo padre, porque solo Dios que está en el cielo es su padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante de entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¡Qué aflicción les espera a los maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas! Pues le cierran la puerta al reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán tampoco. Dejan que los demás entren. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cruzan la tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego convierten a un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Esta porción es dramática, lo vamos a estudiar poco a poco. Bien, ya hemos visto todo el contexto, ya hemos visto las palabras anteriores.
ahora sí nos vamos a enfocar en el estudio. Nunca los falsos maestros fueron tan agresivos durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como lo hacen en esta porción de la Escritura. Se juntan fariseos, saduceos y escribas. Era como si el infierno acumulara su ataque pesado contra el Señor. Era toda una conspiración. Los saduceos no se llevaban con los fariseos y los escribas, pero llegan a tomar un punto de acuerdo para ir en contra de Jesús. La pregunta es, ¿quiénes fueron los que trataron de estorbar los propósitos de Dios? ¿Los publicanos? ¿Los criminales? ¿Los recaudadores de impuestos? ¿Las prostitutas? ¿Los ladrones? No, fueron líderes religiosos y de los más respetados de Israel, escribas, fariseos, saduceos. Como hemos visto, luego de la entrada triunfal de Jerusalén, Jesús con un pollino está entrando y saliendo del templo. Eso es lo que acabamos de ver. Ha entrado, ha salido y ha vuelto a entrar. Y ha estado enseñando a multitudes. Y empieza una confrontación con los fariseos y los escribas, que hemos visto hace un momento, que están atacando a Jesús, tratando de desacreditarlo públicamente y están buscando una causa para ejecutarlo. Ellos quieren que Jesús tropiece, pero ya se habían agotado los recursos. Ya le habían hablado de la resurrección, le habían hecho caer del tributo, ya habían tenido varias conversaciones. Ya Jesús había explicado muchas parábolas, así que se están quedando sin recursos. Y luego, esto es lo importante, Jesús hace una transición. Verso 1, estamos en el capítulo 23. Entonces habló Jesús ¿a quién? ¿A quién le habló? A la gente y a sus discípulos. Luego de estar en este careo con todos los líderes religiosos, él hace una transición y empieza a hablarle a sus discípulos. Les dice a toda esa gente y a sus discípulos, aunque el mensaje tenía que ser oído por todos, estaba dirigido a quienes habían decidido permanecer en sus enseñanzas. Y lo primero que les dice es, guardaos de los escribas y fariseos. Este es un mensaje final con una palabra de advertencia. Ahora, los escribas eran fariseos, eran expertos en la ley. No todos los fariseos eran escribas, pero los escribas sí eran fariseos. Pero ambos eran legalistas, que incluso tenían un dicho popular entre ellos. ¿Sabes cuál era el dicho popular? Ellos decían de esta forma, a ellos les encantaba este dicho popular, que toda la gente se aprende este dicho popular, más que las escrituras, más que la Torá. Les encantaba decir este dicho popular judío. Moisés recibió la ley y se la dio a Josué. Josué recibió la ley y se lo dio a los ancianos. Los ancianos recibieron la ley y se lo dieron a los profetas. Y los profetas recibieron la ley y se la dieron a los fariseos y a los escribas. Ellos eran los tesoreros de la ley de Dios. Eran a quienes se les había dado el depósito de la ley de Dios. Por eso ellos se consideraban expertos en la ley. Ellos estudiaban la ley de Dios. Estamos hablando del Tanaj, estamos hablando de las leyes mosaicas, de todos los profetas, como dicen las escrituras, y la ley. Ellos se encargaban, eran llamados los tesoreros de la ley de Dios. Ahora, como te darás cuenta, esta función empieza a tener una fuerza dominante en términos religiosos, pero también en términos sociales, porque ellos, al tener la ley, ayudaban a entender a la gente el significado de la escritura. Ellos también interpretaban la ley, pero no solo en su interpretación, sino en cómo se aplicaba. Ellos decían
cómo se debía de aplicar esa ley y se preocupaban por todos los asuntos legales para la gente. Es decir, veían temas de la propiedad, de contratos, de patrimonio, de responsabilidades, de resoluciones, todas las cosas estaban en manos de estos expertos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de los escribas y de los fariseos, todo era sagrado. Por ende, todo lo emitían ellos. Por ende, toda posición que ellos adoptaban del hecho era supuestamente una representación de Dios. Era lo que Dios quería decirle para esa persona respecto a su patrimonio, algún contrato, alguna responsabilidad, alguna resolución, todo. Ellos lo interpretaban, así que ellos decían cuál era supuestamente la representación de Dios sobre ese punto. Ellos veían todo y emitían resolución en todo. Ahora Jesús les está diciendo a los discípulos y a la gente que los está escuchando, guárdense de ellos. ¿Cómo usted podría guardarse debido a que los fariseos y los escribas estaban involucrados en todo? Lucas lo desarrolla con esas palabras, que Jesús dice, guárdense de los fariseos y los escribas. Ahora la pregunta es, ¿cómo te vas a extraer a ti mismo de un ambiente donde todo está en mano de los escribas y ellos emiten su voluntad para todo? ¿Cómo lo haces? Si ellos tienen que ver tu patrimonio, tus contratos, tus responsabilidades, todo lo van a ver. Y les está diciendo, aléjense de ellos porque son destructivos. Lo que Jesús está queriendo decirles es, no imiten sus prácticas. Y lo va a desarrollar poco a poco y lo vamos a ver. Y los llama de una forma increíble, los llama hipócritas. Les está diciendo farsantes espirituales. Les está diciendo que son fraudes espirituales. Ahora, quiero que entiendas que ya hemos visto que Jesús entra al templo, hace la purificación del templo. ¿Cuántos se acuerdan que Jesús levanta a los mercaderes, tira todo, hace toda una revuelta? Ya, imagínate cómo estaba el ambiente. O sea, Jesús no estaba sentado en una colina enseñando. Él estaba diciendo cosas muy fuertes. Los fariseos, los saduceos y los escribas habían venido de toda esta confrontación. Él estaba agitado, la gente estaba agitada y él empieza a dar este discurso. Él está muy enojado y usa estas palabras y dice hipócritas. Y lo dice con una carga grande. Les está diciendo farsantes espirituales. Quiero que empecemos a ver poco a poco. Dice, verso 3, así que todo lo que os digan, guárdenlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras. Verso 5, mira lo que dice. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ya sabemos que las filacterias eran esas cajitas donde guardaban la escritura, pero ellos lo habían ensanchado. O sea, habían hecho una medida más grande. Y dice, les gusta andar con ropas largas. Es decir, la palabra griega para esto, cuando les dice ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos, la palabra griega es estola. ¿Qué significa? La estola es una túnica que va hasta el piso. Estos fariseos comenzaron a desarrollar túnicas que eran muy diferentes a las túnicas de las otras personas. Incluso sus túnicas añadían marcas, cosas sofisticadas que los diferencien, haciéndolas que sus túnicas sean únicas, elegantes y caras. Ellos extienden sus flecos de sus mantos. Esto viene del Antiguo Testamento. Quiero que veamos Números 15, el verso 38 al 40. Dios había ordenado que los judíos puedan colocar pequeños flecos debajo de la túnica de ellos,
para que sea una especie de símbolo maravilloso para recordarle la ley de Dios. Vamos a leer, ¿qué dice Números 15, el verso 38 y 39? Dile al pueblo de Israel que hagan flecos para ponerlo en los bordes de sus vestiduras. Esta es una regla permanente de generación en generación. Y que cosan en los flecos un hilo azul. Estos eran los flecos que caían. El propósito de esta regla es recordarle los mandamientos del Señor cada vez que vean los flecos, para que obedezcan sus leyes en vez de seguir sus propios deseos y andar en sus propios caminos, como lo hacían cuando servían a otros dioses. Ahora, ¿qué les recordaba esto? Estos flecos, tener estos flecos ahí. Les recordaba que eran un pueblo que se diferenciaba de otros pueblos paganos. Pero ¿qué hacen las bellezas de los escribas, de los fariseos? No les era suficiente el tamaño del fleco. Ellos se empiezan a extender sus túnicas y sus flecos. No para que fuera una mejor herramienta de memoria, sino para que fueran ostentosos, porque querían verse más santos. Acabamos de leer la escritura. Dios no les dijo en ningún momento que se diferenciaran entre ellos mismos. Dios les dijo que la diferencia debía ser con otros pueblos paganos, no entre judíos, pero los fariseos, los escribas, decidieron hacer esta extensión de sus túnicas. Lo hicieron solamente por apariencia. No querían llamar la atención de la gente, que cuando los vea dijeran, oh sí, me recuerda a Dios y su palabra. No, ellos estaban tratando de llamar la atención y que se centren en ellos mismos, que la gente los vea y diga, ¡ay, qué puros, qué santos! Ellos querían llamar la atención de la gente. Y cuando llamaban la atención de la gente, podían meterse así en la gente, meterse en sus vidas y abusar de ellos. Ahora, verso 6 dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aman las primeras sillas en las sinagogas. Ellos tenían plataformas elevadas en la parte del frente de las sinagogas. Así que ellos se sentaban en esa plataforma elevada. Les gustaba ser reconocidos. Y no solamente ser reconocidos como fariseos y escribas, sino como expertos en la ley. Quieren ser el centro de atención. Quieren el lugar de honor. Familia, todo tiene que ver con la soberbia. Ellos querían elevarse. Amaban los asientos que los elevaban. Amaban elevarse. Les encantaba estar a la derecha y a la izquierda del anfitrión. Incluso, ¿recuerdas la parte cuando los discípulos de Jesús, Jacobo y Juan, van corriendo? Ellos fueron arrastrados por este pensamiento y le dicen a Jesús, ¿podemos, oh maestro, sentarnos a la derecha y a la izquierda en tu reino? Ellos están siendo arrastrados por el pensamiento de los fariseos. Por eso es que Jesús se enoja, porque era típico que los fariseos querían la prominencia, la preeminencia de estar adelante. Querían estar cerca del anfitrión. ¿Por qué querían estar cerca del anfitrión? Porque querían saber lo que estaba pasando. Buscaban importancia. ¿Te ha pasado que has visto gente que cuando va a una fiesta quiere estar cerca de alguien que sabe que cuando está con esa persona se va a enterar de todo el chisme? Porque todos vienen y le consultan a esa persona. Les gustaba ser elevados y estar en una alta estima ante los ojos de la gente. Verso 7 dice, y las satulaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí. Amaban las satulaciones en las plazas. Cuando estaban con la gente, pero en la vida diaria, o sea, no solo en las sinagogas, sino en la vida pública, esperaban que la gente les hablara con títulos de dignidad. Les gustaba que les llamen maestro exaltado, su excelencia,
Oh, usted, el más sabio, el que más conocimiento tiene, el exaltado. Eso buscaban. Querían ser llamados padre. Verso 9 dice, desde el verso 7, las saturaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí, pero vosotros no queréis que le llamen rabí. Verso 9, y no llaméis padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre. Dice que querían ser llamados padre. Ahora, ¿sabes qué significa padre? Padre significa fuente. No solo querían ser exaltados en su sabiduría y en lo mucho que saben de la ley, sino que querían ser vistos como la fuente de una vida espiritual. Ellos querían ser vistos, que la gente vaya corriendo y que digan, es que solo si me habla esta persona me va a dar una verdad espiritual. Ellos querían ser vistos de esa forma, querían ser el dador, el progenitor, que la vida espiritual de alguien más dependiera de ellos, que la verdad espiritual de alguien más dependiera de ellos. Querían ser llamados padre. Pero también dice verso 10 que querían ser llamados líderes. Verso 10 dice, ni seáis llamados maestros. Ellos querían ser llamados líderes también. Y Jesús dice, no se llamen a sí mismos líderes. Recuerda, esta escritura está siendo dirigida a los discípulos y a la gente seguidora. Y les dice, más bien llámense siervos. No se llamen líderes, llámense siervos. Ellos querían ser llamados líderes. ¿Por qué? Porque un líder es quien determina la dirección. Es el que determina el destino. Es el que establece el curso. Ellos no están siendo humildes. Familia, líder que está siendo entrenado en este discipulado. Si tienes la necesidad que todos te llamen líder y te reconozcan por tu título, que tú eres el líder, es lo más soberbio que tú puedes ser. No busques que la gente te diga líder. Deja que ellos reconozcan tu liderazgo, pero no busques que te llamen líder. Vamos a ver entonces verso 13. Aquí se pone candente desde el verso 13. Jesús empieza desde el verso 13 a emplear una palabra de juicio y dice, ay de vosotros, ay. Esa palabra ay es en el griego, es una palabra que podría onomatopéyicamente tratarse como un wow, o sea, del profundo dolor, un wow, es una expresión gritada, es un wow que está diciendo Jesús. Ay, ay, doblemente ay. Dice, verso 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que devoráis las casas de las viudas como pretexto, hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Devoran las casas de las viudas, dice. ¿Qué significa? Significa consumir o devorar, de forma metafórica. Pero literalmente la palabra que se usa, la palabra griega que se usa es comer, consumir totalmente, saquear, devorar. Esa es la palabra que se usa. Consumir totalmente. Ellos buscaban a los más indefensos. En este caso, ¿quiénes eran los más indefensos? Las viudas. Son las más fáciles de atacar. Ahora, en primer lugar, familia, tenemos que reconocer que las viudas deberían de haber sido protegidas por los judíos. Era parte de las obligaciones del pueblo como mandato de Dios, para protegerlas, las viudas, los huérfanos y los pobres. ¿Recuerdan? Era el mandato de Dios. Pero como ellos eran expertos de la ley y habían marcado el sistema, cuando una mujer quedaba viuda, necesitaba que alguien la protegiera. Así que ella buscaba al experto, buscaba al fariseo, buscaba al escriba. ¿Para qué? Para que protegiera su propiedad, ahora que ha quedado viuda, su hogar, sus hijos, su patrimonio, todo. Para que le ayudara, porque él era el experto en la ley. Ellos empezaron a cobrarle a las viudas.
Y lo hacían de una forma tan exorbitante bajo la apariencia de proveer protección legal. Y con esa apariencia se metían en todos los detalles legales porque querían su patrimonio, querían robarles. Otra forma de devorar que Jesús estaba acusándolos es de que ellos abusaban de su hospitalidad. Se aprovechaban del hospedaje disponible, del alimento, de la bebida y lo hacían en exceso. Y cuando las viudas acumulaban deudas con los fariseos y con los escribas, ellas ya no podían pagar. ¿Qué hacían ellos? Tomaban el lugar donde estaba viviendo la viuda y lo ponían como una garantía de deuda. Y así devoraban su casa cuando la viuda ya no podía pagar. Y las terminaban echando de sus casas. Todo esto es el contexto previo de que Jesús está acusando a los fariseos y a los escribas. Y aquí viene el verso 16, lo que estamos estudiando. Ahora imagínate, Jesús está hablando todas estas cosas, está muy fuerte, está muy enojado, está hablando y les está diciendo todas estas cosas. Ahora sí, el verso 16 al 22, te lo voy a volver a leer en esta versión. Qué mal les va a ir. Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede cumplir una promesa si se jura por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa, pero que no se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. Los fariseos y los escribas querían mentir, pero como sabían que mentir era una cosa seria para la ley de Dios, ellos empiezan a desarrollar un sistema rebelde y sutil de mentiras en base a juramentos. Ahora, este sistema empieza a escapársele de las manos a los fariseos y a los escribas porque se vuelve complejo. Mira el verso 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que decía, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si otro jura por el oro del templo, es deudor. Entonces, digamos que un hombre, quiere que tú hagas una promesa. Se te acerca un hombre y te pide a ti que hagas una promesa, un juramento. Pero tú no quieres guardar esa promesa. Entonces, ¿qué vas a decir tú? Vas a decir, oh, sí, lo juro por el templo, guardar esa promesa. Pero en realidad tú no estás obligado a cumplir esa promesa o ese juramento porque de acuerdo al sistema de los fariseos y escribas, al jurar por el templo no tendrías que guardar la promesa. Si hubieras jurado por el oro del templo, ahí sí. Entonces empiezan a crear este mecanismo de salida en los juramentos. Es como cuando de niño tú decías algo y cruzabas los dedos por detrás de la espalda. ¿Recuerdas ese momento? Querías comprometerte a algo, pero cruzabas los dedos y decías, ay, de mentirita. Y sabías que estabas haciendo la contra, y no te sentías obligado a cumplir esa promesa o ese juramento. Podías mentir como quisieras y eso estaba bien. Estos fariseos empiezan a crear este sistema y se vuelve complejo. Porque ahora que puedes mentir y va a estar bien, siempre y cuando estés jurando por algo que no era obligatorio. Ahora, hagamos un paralelo con nosotros. Por ejemplo, después de una discusión con tu mujer, con tu esposa, tú te comprometes que nunca más vas a dañarla de cualquier clase, sea verbal, con gritos, lo que sea. Tú dices, no, ya me comprometo que nunca más te voy a hacer daño. Pero como tienes un corazón endurecido, dices, ay, no sé si realmente voy a cumplir esta vez. Entonces, para aparentar espiritualidad, vas a decir, oh sí, juro por el templo y no por el oro, para que así, en caso falles, no seas culpable ni se te obligue a nada. Eso era muy torcido. Realmente lo que estaban enseñando los fariseos era muy torcido, malo, fuera de la sustancia de Dios. Entonces,
Lo que ellos habían provocado era que habían pervertido la verdad de Dios, desarrollando un sistema en que podían vivir en pecado y no violar de manera categórica el código moral. Y sigue diciendo, y ellos descuidaron lo que realmente importa. Incluso cuando Jesús enseña en el Sermón del Monte, eso lo vas a encontrar en Mateo 15, desde el verso 3 al 6, dijo en ese sermón que la gente debía de cuidar a sus padres. Pero él indica que cuando llega el momento de darle cuidado y provisión, es decir, dinero o propiedades a sus padres, los fariseos y los escribas crearon un sistema que dijeron el corbán. Oh, no, esto es corbán, esto es corbán. ¿Qué significa corbán? Significa dedicado a Dios. En hebreo, el corbán es una ofrenda o es un regalo dedicado a Dios. ¿Qué decía la costumbre? La costumbre decía que si era alguien que se declaraba sus bienes como corbán, sus propiedades como corbán, quedaban consagrados para Dios. Y aunque en la práctica esa persona podía usarlos, pero era declarado para Dios. ¿Y por qué decían esto los fariseos y los escribas? La gente decía, ay, qué pena, no te puedo dar papá, no te puedo dar mamá, porque estas mis propiedades lo he dedicado a Dios, corbán. Es corbán, no se los puedo dar a ellos. Qué personas tan crueles, tan frías, por no querer dar las necesidades a sus padres, inventaban excusas, pero lo peor de todo es de que esta era la implicación, que decían un juramento dedicado a Dios. Juraron que se lo darían a Dios, pero lo juraron ¿por qué? Por el templo. Y como lo juraron por el templo, su juramento no contaba. Entonces ellos en realidad no tenían la intención de entregárselo a Dios. Farsantes, les dice Jesús. Farsantes, hipócritas, farsantes espirituales, les dice. Y ya como regalo, para ir avanzando, el verso 24, porque acá hay una implicación muy bonita. Sé que nos estamos extendiendo un poquito, pero vamos a acabar con este mandamiento. Verso 24 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Cuando tú lees esta parte dices, ¿cómo que es esto? ¿Tú sabías que los fariseos y los escribas tenían tanto miedo de ingerirse un insecto muerto en su cuerpo debido a la ley? Recuerda que los insectos y los camellos eran animales inmundos, así que ellos no podían comérselos. Entonces, cuando los fariseos y los escribas tomaban vino, ellos aspiraban con sus dientes, o sea, así, para que sea un filtro sus dientes. ¿Por qué? Porque podía haber mosquitos en el vino. ¿Por qué razón? Porque las uvas podrían haber tenido mosquitos. Entonces, si esas uvas eran aplastadas y por ahí había caído un mosquito o estaba un mosquito por ahí que quería también probar la uva y este mosquito era aplastado aquí, entonces ellos lo que hacían con eso de colar con sus dientes el vino era que no querían ingerir y tenían que hacer ese ademán para quitar. Incluso había, como era un filtro, tenían que quitarlo de los dientes si es que encontraban un mosquito. Y en ese contexto Jesús les dice, ustedes, hipócritas, que cuelan al mosquito, pero que después se tragan el camello. O sea, les está diciendo todo lo que les he dicho, con las viudas, con sentarse en lugares ostentosos, extender sus túnicas, todo eso que han hecho, se están tragando un pecado más grande y su hipocresía los hace llevar a tener cuidado de las cosas que no eran importantes. Ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Después, verso 27 dice, ay de vosotros, escribas, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, dice la Escritura. Ahora, quiero que veas, para que entiendas esta referencia, te voy a poner 3 imágenes.
La primera imagen que vas a ver en pantalla es la ciudad de Jerusalén. Ya conocemos la ciudad porque en otras láminas ya hemos visto esta ciudad y ya reconocemos que todo esto es la ciudad, el templo, donde está ubicado el templo, y al lado oriente está el Monte de los Olivos. Vamos a hacer una ampliación y vas a ver dónde está el Monte de los Olivos. Ahí está el Monte de los Olivos y obviamente cuando uno desciende del monte, baja por el huerto de Getsemaní. Por eso es que el arresto es en el huerto de Getsemaní. Ya hemos visto, Jesús, ¿qué hacía? Entraba y salía y atravesaba por el Monte de los Olivos. Entonces, el Monte de los Olivos está a ese lado del templo de Jerusalén. Vamos a ver una siguiente lámina, porque también hemos estudiado esto, y vamos a ver dónde está Jerusalén, el templo, dónde está, lo hemos visto ahí, y dónde está la ciudad de Betania, porque hemos visto que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, entró al templo, salió a Betania, y de Betania volvió al templo a Jerusalén. Es porque era una ciudad muy cerca y solo se atravesaba el Monte de los Olivos. Por eso es de que Jesús iba y volvía a Betania. Entonces el Monte de los Olivos está en esa travesía de ese viaje. Entonces el Monte de los Olivos está muy cerquita. Quiero que conozcas el Monte de los Olivos. Vamos a seguir viendo en la siguiente imagen. El Monte de los Olivos lucía y luce así. Luce así el Monte de los Olivos. Ahora, debajo del Monte de los Olivos, adivina qué hay. Tumbas. Sí, hay tumbas. Si tú puedes extender la imagen, vas a ver pequeños cuadraditos blancos. Todos esos son tumbas. Ahora, hay muchas cosas muy importantes. ¿Cuántos quieren que un día les enseñe el Monte de los Olivos? Zacarías profetizó que el Mesías iba a descender en su llegada en el Monte de los Olivos. Por eso los judíos compran estos lotes carísimos en el Monte de los Olivos porque dicen que si su cuerpo estaba muerto van a resucitar rápido para recibir al Mesías. Bueno, son creencias. Algún día les enseñaré el Monte de los Olivos y todo lo que dice Hechos del Monte de los Olivos es increíble. Pero bueno, entonces, vemos que hay muchas tumbas. En este contexto vas a entender, como Jesús está pasando de Betania a Jerusalén, de Jerusalén a Betania, ¿qué está atravesando? El Monte de los Olivos. Y al atravesar el Monte de los Olivos, ¿qué va a haber? Tumbas. En sus recorridos de Jesús hay tumbas. Ya podemos quitar la imagen. Hay tumbas por todo Jerusalén, especialmente en el Monte de los Olivos. Ahora, contexto, otra vez, ¿dónde estamos? ¿En qué momento estamos? Estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús en un pollino. Él se quedó en el templo, volvió a salir, volvió a entrar y ahora está en el templo. Ha tenido ese recorrido. ¿Qué fecha es? Pascua, porque Jesús va a ser crucificado en la época de Pascua. Entonces, ¿qué tenemos? Muchas tumbas y tenemos mucha gente en Pascua. Recuerda ese contexto. Jesús está en Jerusalén en la época de Pascua. Entonces, está toda la gente apretada, hay mucha gente, muchos de ellos no podrían haber sabido dónde estaban las tumbas porque muchos eran extranjeros. Recuerda que los extranjeros venían por Pascua a Jerusalén. Entonces, de manera típica, cada año, antes de las fiestas de Pascua, iban por toda la ciudad, incluido el Monte de los Olivos, y blanqueaban las tumbas con un poco de mármol y cal. ¿Por qué? ¿Por qué blanqueaban las tumbas? Porque tocar una tumba te volvía inmundo. Y tú, si estás pasando por ahí y te estás yendo a la celebración de la Pascua, no quieres volverte inmundo, no quieres tocar una tumba. Así que los religiosos blanqueaban las tumbas, blanqueaba todo, era un sistema que se tenía que blanquear para que la gente, incluso extranjera, pueda ver las tumbas, identificarlas y no tocarlas, mientras que hacen su recorrido, su viaje. Jesús está viendo estas tumbas, ha pasado por ese lugar y ahora les está diciendo, ustedes se ven de blanco, están blanqueados como esta ciudad, se ven brillantes, puros y limpios por fuera, pero en realidad, en el interior,
están llenos de huesos de hombres muertos, están podridos, son viles, son carne putrefacta, carne en descomposición. Ustedes son un engaño. ¡Guau! ¡Qué fuerte lo que está diciendo Jesús! Y todo esto es el acontecimiento de Mateo 23. El verso 33, mira cómo termina diciendo. Verso 33. Serpientes, generación de víboras. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Y de ahí solamente es un extra para ti, capítulo 24, verso 1. Cuando Jesús salió del templo. Eso significa que toda la disertación fue dentro del templo y ahora Jesús está saliendo del templo. Verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos. Y el capítulo 24 tiene todo que ver con la enseñanza de los fines de los tiempos, de la segunda venida de Jesús. Eso es interesante estudiarlo. Pero ahora, finalmente, familia, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Que Jesús condena el perjurio. Menciona la profanación del nombre de Dios. Levítico 19:12 dice, no jurarán falsamente por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Yo, el Señor, ha dicho. Ahora, cuando Jesús hace esta sentencia dura de este sistema de juramentos, Él está corrigiendo el pensamiento. Mira lo que pasa en una escena en el Nuevo Testamento, Mateo 14, el verso 6 y el verso 9. Tú conoces esta escena, ya estamos acabando. Sucedió entonces que durante la celebración del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó para el rey y a este le agradó tanto que juró darle cualquier cosa que pidiera. Mal aconsejada por su madre, la muchacha pidió que le trajeran la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Al rey no le agradó nada aquella petición, pero como había hecho juramento, no quería romperlo delante de sus invitados, así que mandó a que mataran a Juan el Bautista. Los juramentos te enlazan. Los juramentos te enlazan. Finalmente, una escritura más para irnos. Mateo 5, verso 33 al 37. ¿Qué dice Jesús finalmente de tomar el nombre de Dios en vano? Volvemos aplicando el principio de la primera mención en Éxodo 20, que estamos estudiando. Ahora vamos a Mateo. Jesús dice lo siguiente. Ustedes también saben que hace mucho se dio este mandamiento. Cumplan lo que juren a Dios. Pero yo les digo, no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni juren por la tierra, porque es donde Él pone sus pies. Ni por Jerusalén, porque Jerusalén es la capital del gran rey. Ni siquiera juren por su propia cabeza, porque no pueden volver blanco o negro ni un solo cabello. Es suficiente que digan sí o no y nada más. Si dicen algo más, seguro viene el maligno. Familia, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Solo cumple tu palabra. Vive por la palabra que has dado, la palabra que has empeñado, y así glorificas a Dios. No necesitas tener lenguaje pagano, no necesitas enlazarte con un juramento. No jures, solo di sí y no. No tomemos el nombre de Dios en vano. Gracias por quedarte hasta aquí. Sé que nos hemos extendido, pero esto era un regalo para los que están estudiando el Evangelio. Todos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Bye.